El siguiente programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Te damos la bienvenida a Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. El espacio donde la psicología cobra vida. Un programa creado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUIES Centro Occidente. Acompáñanos en esta conversación. Hola, nos encontramos en el podcast Mentes en Diálogo del Doctorado Interinstitucional en Psicología. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Kalina Martínez y soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y parte del grupo de profesores del Doctorado Interinstitucional en Psicología llamado DIP. El tema del podcast de hoy es Clínica y Comunidad, estrategias psicológicas ante el consumo de sustancias. Y para abordar este tema, contamos con la presencia de dos estudiantes del DIP, el maestro Moisés Muro y el maestro César Domínguez. Cada uno de ellos tiene un tema de investigación relacionado con el uso problemático de sustancias y la atención psicológica. Bueno, para mí este tema es un tema que me apasiona. No me voy a extender yo porque puedo hablar muchas horas sobre el tema y me da gusto saber que hay personas que están formándose como investigadores y que les interesa el tema y que lo están trabajando y que están aportando. Y en ese sentido a mí me gustaría conocer un poquito más tanto de sus motivaciones personales para hacer un doctorado, que no es una tarea sencilla, pero también sus motivaciones para estudiar este tema. Entonces, si quieres, comenzamos contigo, Moisés. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre, como bien dijo la doctora Kalina, es Moisés Muros y soy estudiante de sexto semestre del doctorado interinstitucional. Mi investigación, para ponernos en contexto, es el desarrollo de una intervención breve en consumo de alcohol para la población universitaria, incluyendo elementos de género que aborden las diferencias que hay en el consumo en la experiencia femenina y masculina. Respondiendo a la primera pregunta de mis motivaciones para estudiar un doctorado a nivel general, ahora entramos en la parte del consumo y de la intervención, fue porque, en primer lugar yo considero que en psicología, concretamente, no sé si en otras áreas del conocimiento también ocurra, el conocimiento que se adquiere y las herramientas, tanto a nivel de investigación, de desarrollo de herramientas científicas y a nivel de intervención, durante la licenciatura es totalmente superfluo e insuficiente. No es una crítica como hacia mal, pero sí es una realidad que yo percibí de cuando salí de la licenciatura y me intenté insertar en el mundo laboral, me di cuenta de que mi conocimiento y mis herramientas eran totalmente insuficientes. Y luego creo que en la actualidad hay una dificultad o una barrera añadida que tiene que ver con esta sobreinformación, con este declive, entre comillas, a nivel social de la formación de posgrado, de dar relevancia realmente a información de calidad, a la construcción de un conocimiento científico. Como que hay una visión muy utilitarista de todo y creo que eso va en detrimento de la generación de herramientas de calidad que puedan estar basadas en literatura científica, en antecedentes empíricos. Entonces creo que eso también fue una de las motivaciones que a mí me impulsó a estudiar el doctorado. Respondiendo a la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con el consumo de sustancias y el desarrollo de intervenciones, yo siempre, este fenómeno del consumo fue algo que desde muy joven, incluso antes de la licenciatura, me llamaba la atención porque es un comportamiento que considero que tiene una serie de especificidades, porque a pesar de que tiene este estigma de que parecería que la persona adicta siempre está inmersa como en un contexto sociocultural desfavorable, que es como víctima de ese consumo, como que yo empecé a observar que no era cierto, que el consumo problemático podía atravesar tanto a personas que estaban en contextos socioeconómicos desfavorables como a otras que no. Entonces como que empecé a interesarme cuáles eran realmente las aristas de este fenómeno y cuáles son las intervenciones que hay que desarrollar y en qué dirección para que sean totalmente efectivas y puedan abordar todas las particularidades de las poblaciones que lo sufren, porque realmente es un comportamiento que genera muchísimo sufrimiento. En concreto, yo estoy especializado en el consumo de alcohol y teniendo esto en cuenta también en el panorama mexicano,
creo que está tan instaurado en la cultura, en los usos y costumbres de la vida de las personas, que genera otra dificultad añadida y en lo difícil que es la identificación del consumo de alcohol como un problema, asociado también al tabú que supone reconocer que está involucrado en un consumo riesgoso de cualquier sustancia, pero de alcohol, por todas las implicaciones que tiene el percibirse o que te perciban como una persona alcohólica. Muchas gracias, Moisés. Pues qué padre que tengas una motivación de especializarte y que te diste cuenta que la licenciatura pues es como un escalón, ¿no? Para conocer temas, en este caso un tema que se ha normalizado como es el consumo problemático del alcohol, pero que como tú dices causa sufrimiento a la persona usuaria muchas veces y a la familia. Y bueno, en el caso tuyo, César, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, igual creo que coincido con Moisés en esta parte de que el doctorado es un muy buen camino para seguir desarrollando herramientas, ¿no? Creo que estamos en un mundo súper complejo y mientras más podamos desarrollarnos, pues bueno, eso nos va habilitando, ¿no? Junto con eso, pues yo, esta parte de la curiosidad, como el seguir buscando, creo que es algo que particularmente me trae hacia casa el doctorado y en específico un poco como la cuestión de lo que me he ido encontrando. La mayor parte de mi formación es clínica, como terapeuta, también la mayor parte de mi trabajo ha sido en esa área y justo es desde irme encontrando cosas, ¿no? Desde llegar y tener una idea, como muy bien dice Moisés, ¿no? Como una idea ahí que nos dan en la licenciatura y que más o menos nos orienta, pero que ya estando en el campo, pues bueno, vemos que muchas veces no alcanza, ¿no? Entonces, ir ubicando estos vacíos, ir ubicando algunas contradicciones, ¿no? Como algunos espacios tener una dirección y de repente otros espacios en otra y que ninguna de esas dos de repente coincide con lo que nos dicen los libros. Creo que desde ahí, ¿no? Como identificar que hay una complejidad y que esta complejidad y esta diversidad de prácticas necesitan a fuercita como tener una perspectiva y el doctorado nos da esa posibilidad, ¿no? También creo que algo que me motiva mucho y particularmente en mi proyecto es encontrarme en el campo cosas que yo no me imaginaba y sobre todo en lo positivo, ¿no? Como herramientas, recursos, prácticas que desde la academia de repente quedan un poquito como fuera o que se vislumbran, pero que estando ahí en el día a día, en la cotidianidad, de repente esas son las que sacan las cosas adelante, ¿no? Entonces, creo que el conjunto de estas cosas que observaba es lo que me hizo decir, bueno, el doctorado parece que es una muy buena posibilidad para explorar todo esto. Muchas gracias, César. Pues sí, como romper algunos mitos, algunos prejuicios, ¿no? Que nos permite ese acercamiento tan directo y tan específico en una problemática, que es lo que nos da el doctorado, ¿no? El tener esa posibilidad de estudiar un fenómeno a profundidad, a detalle, y que en este caso ustedes trabajan el uso problemático de sustancias, no sé, es alcohol, otro tipo de sustancias, pero y de alguna manera tú, por ejemplo, con interventores, con personas que están dando tratamiento, y en ese sentido, aunque estamos trabajando distintas variables y distintas sustancias, siempre yo creo que lo que tenemos en acuerdo los que hacemos investigación en adicciones es que queremos proporcionar algo a esas personas que están teniendo problemas con el uso de alguna sustancia, ¿no? En este caso, César, ¿cuál sería, qué aporta tu investigación a las personas que tienen un uso problemático de sustancias? ¿Qué puede aportar? Sé que está en curso, pero ¿qué puede aportar? Ahí estamos avanzando, yo voy a la mitad, apenas llegando a la mitad del doctorado, pero en primer lugar, para contextualizar, mi investigación se trata de los interventores, ¿no? De las personas que van y hacen directamente la intervención, a los que ven a los usuarios, en cualquier ámbito, ¿no? Pueden ser centros de rehabilitación, anexos, clínicas, hay una variedad bien grandota. Y creo que lo primero que busco aportar con mi investigación es un cambio del foco, ¿no? Creo que, si bien claro que es importante entender el fenómeno desde las personas que consumen, particularmente desde la clínica, desde la psicología clínica, algo que yo he podido observar es que conocemos poco de los que intervenimos, ¿no? Conocemos poco de cómo es que hacemos el trabajo cotidiano y cómo logramos configurar, sobre todo en espacios tan complejos, como por ejemplo yo vivo en Tijuana, mi investigación va a ser acá en Tijuana, ¿no? En espacios tan complejos donde nos encontramos un montón de variables y que de repente, claro que tenemos modelos, tenemos estrategias desarrolladas, probadas, práctica basada en evidencias,
que con todo el buen ánimo buscamos venir a aplicar, pero que de repente el campo nos exige otras cosas, ¿no? Entonces, cambiar el foco, ir hacia la experiencia de quienes están interviniendo para desde ellos ver qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas están funcionando? Pero también a lo mejor cuáles no, y otras cosas que están alrededor que no necesariamente tienen que ver a veces directamente con la técnica o con el concepto, como por ahí hace ratito Moisés también hacía referencia al estigma, ¿no? Y cómo pues es algo que está ahí, y los interventores somos personas, y somos personas que tenemos también pues nuestras propias vidas, nuestras propias formas de pensar, y la gran duda que a mí me surge es cómo se configura todo eso, ¿no? Entonces, la primera aportación para mí sería eso, cambiar el foco, y cambiar el foco no solo para evaluar, sino para visibilizar lo que se está haciendo, reconocer lo que se está haciendo bien, como todo este grupo de interventores súper heterogéneo son quienes están sacando adelante esto, y que además el visibilizarlos y el estar ahí, el estar cerca de estas prácticas nos va a permitir en principio sí recuperar todo lo bueno, recuperar todo lo que funciona, pero también replantearnos aquello que no, pero replanteárnoslo desde ahí, ¿no? Desde ese mismo lugar, y desde ese lugar poder encontrar formas más eficientes, pero también más éticas y más humanas de abordar este fenómeno, y creo que eso, aunque un poquito desde atrás, va a llegar a tener un impacto directo hacia las personas que ya viven la situación, ¿no? Muchas gracias. Sí, desafortunadamente o afortunadamente muchas de las personas, aunque no son tantas como quisiéramos, asisten a terapia por el consumo problemático, ¿no? O asisten a algún centro, tienen contacto, aunque son realmente muy pocas, hablando de la población que necesita la atención. Sin embargo, en esa atención es importante, como tú dices, visibilizar qué es lo que se está haciendo, cómo se organiza el trabajo, qué impacto tiene para los usuarios, y eso puede ayudar a abonar en el trabajo mismo del interventor, pero también pues finalmente va a tener un beneficio para el usuario que está asistiendo a algún programa para cambiar, para reducir su consumo de sustancias. Muchas gracias. Moisés, ¿cuál es la aportación de tu trabajo a las personas que tienen un consumo problemático? Bueno, mi trabajo consiste en el diseño, o más bien rediseño, de lo que se conocen como intervenciones breves en consumo de alcohol dirigido a población universitaria. O sea, la literatura ha demostrado que estas intervenciones tienen una significancia estadística, no tanto a nivel clínico, o más bien no se hizo como esa comprobación. Entonces, lo que sí nos dimos cuenta revisando la literatura y las experiencias subjetivas de las personas que vivían estos episodios de consumo problemático, es que el género tenía una influencia bastante grande a la hora de determinar la relación con las sustancias, desde los motivos que llevaban al inicio del consumo, a involucrarse, el tipo de trayectorias de adicción, las consecuencias asociadas al consumo, el cómo se percibía el consumo a nivel social, familiar, dependiendo de si la experiencia era desde el punto de vista del hombre o de la mujer. Entonces, la intención o la aportación que se persigue en mi proyecto es identificar cuáles son esas diferencias de experiencias de consumo entre hombres y mujeres, y a partir de esas diferencias, a pesar de que las intervenciones breves se va a respetar, o se está respetando más bien, porque yo ya sí estoy en la fase de intervención, la estructura y los procesos básicos de esa intervención breve, que es una herramienta que está testada y está validada, complementarla con elementos que tienen que ver con esta experiencia en el contexto específico de Aguascalientes, que además tiene como unas particularidades muy concretas respecto al género y respecto al consumo de sustancias, y concretamente de alcohol, y a partir de esa identificación hacer una intervención breve más concreta y que vaya más orientada a cuáles son los problemas específicos y las circunstancias específicas que empujan a hombres y mujeres a involucrarse en un consumo problemático de alcohol. Y además también, de alguna forma, desmontar esas barreras de acceso, que no me quiero adelantar porque eso tiene que ver con la tercera pregunta, pero también de sistematizar el consumo de alcohol principalmente en mujeres, porque aunque el estigma existe también en hombres, se multiplica en mujeres, y además fomentar como una detección temprana antes de que se desarrolle la adicción, porque la intervención breve lo que persigue es intervenir el uso problemático de alcohol, pero siempre y cuando no haya un proceso adictivo en curso. Entonces esa sería principalmente la aportación, como identificar y aplicar la intervención, las diferencias por género que existen asociadas al consumo de alcohol, en el estado de Aguascalientes concretamente, que es donde se está desarrollando el proyecto.
Muy interesante, porque como tú dices, hay ya intervenciones que han sido evaluadas, que han demostrado su eficacia, mas sin embargo presentan diferencias importantes en algunas variables, como por ejemplo el género, ¿no? O el tipo de sustancia que se consume, o la edad, o la población, si es más vulnerable por más factores de riesgo o no. Creo que el género, como tú bien lo dices, es un aspecto que poco se ha trabajado en cuanto a la atención, pero que sin embargo, simplemente al hacer una entrevista con un usuario, hombre o mujer, hay diferencias enormes respecto a una variable, por ejemplo, como el estigma, ¿no? Que se ve mucho más mal visto que una mujer consuma alguna sustancia y entonces a lo mejor se esconde más y lo hace más en solitario que un hombre. El acceso a tratamiento, también vemos cómo hay más acceso a tratamiento para los hombres que para las mujeres. Entonces, pues qué interesante y qué bueno que estés también, así como César, tomando en cuenta otros elementos, que en el caso de César, los interventores, en su caso, la perspectiva de género, para abonar en la atención a las personas que están teniendo problemas con el uso de sustancias. Y bueno, yo creo que no todo es miel sobre hojuelas, los escucho y se me hace así como muy interesante lo que están haciendo, pero indudablemente al momento de hacer el trabajo de campo, que creo que en el caso de Moisés sí ya está trabajando en ello, César todavía está en la parte de elaborar el método, de proponer el método, pero hay retos en este proceso, tanto de hacer el protocolo como de hacer el trabajo de campo, cuando ya te empiezas a hacer el trabajo con las personas con las que vas a hacer tu investigación. ¿Con qué retos te estás encontrando hasta el momento, Moisés, para realizar tu propuesta y como estudiante de doctorado en general también? Bueno, en primer lugar, en cuanto al doctorado en general, independientemente de cuál es mi temática o lo que yo también veo en el resto de compañeros y compañeras de mi generación y de la anterior y ahora en la de César, yo me siento afortunado en el sentido que, por ejemplo, con mi comité sí que hay bastante consenso a la hora de trabajar, pero creo que eso puede suponer una barrera, porque al final, cuando se integran personas de diferentes áreas, con diferentes perspectivas, con diferentes trayectorias profesionales, y junto a la del estudiante que tiene la suya propia, a veces es difícil empatarla. Entonces creo que una variable que sí es totalmente relevante y hay que tener en cuenta es la comunicación entre el estudiante, el comité y dentro del propio comité. Porque si no, al final el trabajo puede convertirse, en lugar de un trabajo holístico, donde el estudiante es el principal actor, se puede convertir en 4 trabajos independientes que no estén conectados. Bueno, o 3, o bueno, el número de personas que estén involucradas en el proceso, independientemente. Eso respecto al doctorado en general. Y respecto a la hora de diseñar y programar la intervención, la gran dificultad, y bueno, usted, Kalina, que está metida en eso en la UA, es conseguir que los usuarios participen en la intervención. Es decir, es muy difícil. Bueno, en la fase de evaluación de diferencias, de identificación, que lo que se hizo fue diseñar y aplicar grupos focales para identificar estas diferencias, fue relativamente sencillo. Pero en el momento que escuchan la palabra alcohol, se asustan y la reacción es: yo no tengo problemas con el alcohol, por tanto no voy a participar en nada que tenga que ver con eso, porque si lo hiciese implicaría reconocer que estoy involucrado en ese fenómeno. Entonces el principal reto al que yo me estoy enfrentando es que entiendan que el hecho de que participen en un programa donde el objetivo sea la reducción de consumo de alcohol o la identificación de variables potencialmente peligrosas en su forma de relacionarse con esta sustancia, no implica necesariamente, y de hecho no lo implica por la naturaleza de la herramienta de intervención, que estén en una adicción. Justamente al contrario, es decir, es una herramienta que les va a permitir evitar de alguna forma un consumo más problemático del que están teniendo. Entonces, un trabajo arduo y que sí tuvimos que desarrollar y que todavía no se consigue superar esa barrera, es la de que cuando le invita al estudiante, al usuario, a participar en la intervención, acepte, aun cuando el nombre de la intervención tiene que ver con el consumo de sustancias. Es un tema complejo ese, como tú bien lo dices. O sea, por un lado, la normalización del uso del alcohol, aun cuando sea excesivo. Por otro lado, el no reconocer que a lo mejor estamos teniendo algunas consecuencias negativas por el consumo. Y la asistencia a cualquier tipo de terapia psicológica por parte de la población en general, pues es complejo, ¿no? Porque está el asunto del estigma, están muchos asuntos ahí relacionados. Yo creo que en el caso del uso problemático de sustancias es una de las barreras. Los usuarios no quieren asistir por esa situación.
pueden asistir por otros problemas, pero no por el consumo de sustancias, aun cuando puede ser una intervención preventiva, como bien lo señalas, que no necesariamente cuando hablamos de que alguien asiste a una sesión, a un trabajo, a una intervención relacionada con el consumo, quiere decir que es un adicto, ¿no? Lo que tratamos es de evitar llegar a ese punto, ¿no? Que las personas puedan aprender herramientas para consumir de manera moderada o evitar el consumo en situaciones de riesgo, etcétera. Y bueno, en tu caso, César, ¿cuáles serían los retos que hasta ahorita te estás encontrando? Bueno, creo que puedo identificar como pues en dos sentidos, ¿no? Como a nivel personal y ya a nivel del campo, el desarrollo de la tesis. Voy a empezar por el desarrollo de la tesis. Creo que una cosa que reconozco desde el principio y justo porque vengo de trabajar en ese mismo entorno es complicado, igual así como con las personas que son usuarias, es complicado con los interventores como esta apertura a hablar de lo que hacen, ¿no? De repente un poco atravesando la cuestión del estigma, pero también otras cosas que se ven involucradas, ¿no? Al final es un tema de sustancias, ¿no? Y en este tema en México hay muchas variables involucradas, ¿no? Que tienen que ver con estructuras que están ahí y que de repente es acercarte al campo y no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Y entonces eso ha hecho que comúnmente sea un campo muy cerrado, ¿no? Sea un campo donde es difícil entrar y ese es uno de los retos que, aunque todavía no llego ahí a tocar las puertas, que más o menos ya estoy tratando de elaborar, ¿no? Como sé que va a ser un reto entrar y buscar las estrategias desde antes. Y bueno, y por el otro lado, a nivel personal, bueno, la gestión del tiempo, la gestión de la energía es un reto grandotote. El doctorado, igual y uno desde afuera medio se lo imagina, pero ya estando acá, o sea, realmente atraviesa cada área de mi vida, ¿no? Y ha sido ir haciendo estos ajustes en cada una de estas áreas, ¿no? Sí en lo laboral, sí en lo académico, pero también en lo personal, ¿no? Mis relaciones interpersonales, mi pareja, mis amigos, mi familia. Entonces ese ha sido un reto grande, importante, y aprovecho así rapidísimo justo para agradecer tanto al doctorado como a mis compañeros de generación que creo que han ayudado a que sea mucho más sencillo, ¿no? Es un reto grande, pero todos lo atravesamos. Al hablar, al crear este grupo de apoyo entre nosotros ha sido más fácil, pero no deja de ser un reto grandotote. Sí, sin palabras. Creo que sí, el doctorado atraviesa toda la vida entera de las personas y no te permite estar en paz ningún momento de tu vida mientras estás haciendo la tesis. O sea, todo el tiempo o te estás sintiendo culpable porque no estás trabajando o estás trabajando en ello, ¿no? Entonces sí, los entiendo perfectamente porque pasé por ello hace muchos años, pero sí es así. Y yo creo que también está cool, pero es padrísimo en el DIP. Yo creo que este apoyo, el trabajar en grupo, en el doctorado que yo hice en la UNAM, era un trabajo completamente solitario porque no teníamos ninguna materia o pocas materias, pero no coincidía con el mismo grupo. Entonces, pues bueno, tener esta posibilidad de poder interactuar con personas que están viviendo lo mismo está muy bien. Y también con profesores con los cuales tener una buena comunicación, como dice Moisés, pues es fundamental para que sea un solo trabajo y no sea cada uno tenga ideas diferentes, ¿no? Que al final el eje fundamental de reunión de un comité tutorial, pues es las preguntas que se hace el doctorante, ¿no? Y bueno, ya no quiero extenderme más porque ya tenemos que acabar. Sí me gustaría escuchar sus conclusiones. Pueden hablar de las estrategias psicológicas más efectivas para el consumo, pueden hablar de su experiencia como doctorante, como quieran concluir. Bueno, yo empezaría por, y creo que atraviesa las dos cosas, ¿no? Hablar, ¿no? Hablar va a ser siempre el punto que nos va a posibilitar. Mientras más podamos hablar de lo que está pasando con nosotros, mientras más cómodos nos sintamos hablando de ello, eso nos va a abrir posibilidades, ¿no? Y también agregar que tratar de abrir siempre la perspectiva de que nada sucede en el vacío, ¿no? El consumo no sucede en el vacío, hay una historia, hay una cotidianidad que si le ponemos atención, ahí está, ¿no? No hay como el gran misterio, todo va a suceder en esta red, en esta conexión que hacemos las personas, y lo mismo para el doctorado, ¿no? En la medida que hablamos, que conectamos, que hacemos una red, las cosas van sucediendo, ¿no? Así concluía yo. Gracias. Un minuto, Moisés, perdón. No, súper rápido. Bueno, respecto al doctorado, como para enfrentar este tipo de dificultades, de situaciones, yo creo que es importante tener presente por qué lo empezaste y que es una experiencia disfrutable.
a pesar de las dificultades, de la presión, de las situaciones que puedan presentarse, pero creo que no hay que olvidar que es algo que no se va a volver a repetir y que en la medida de lo posible tienes que disfrutar y que tienes que sacarle todo el provecho a nivel personal y académico y profesional. Y respecto a la barrera o como a los métodos bajo mi experiencia, es como desmontar este mito de que para dejar de consumir lo que se necesita es fuerza de voluntad, porque no tiene nada que ver. En una persona que consume o que deja de consumir no depende de su fortaleza o de su debilidad, depende principalmente de entender de dónde procede el origen de ese comportamiento, cómo surgió, bajo qué circunstancias y también qué circunstancias lo están manteniendo en su vida. Entonces creo que, independientemente de cómo sea el diseño de la intervención, creo que el entendimiento de esa conducta es como clave e imprescindible para que pueda generarse un cambio. Muchas gracias. Sí, es importante reconocer que no es echarle ganas, ¿no? Sino que es un trabajo que hay que habilitarse, hay que aprender, conocer, informarse y apoyarse, tener un sustento de apoyo social, familiar, profesional, etcétera. Pues muchísimas gracias por sus aportaciones, fue un gusto escucharlos. Muchas gracias a quienes escuchan Mentes en Diálogo. Invitarlos finalmente a mandar sus preguntas, comentarios al correo mentesendialogomx@gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Mentes en Diálogo es una producción de Radio One en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes al Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Región Centro Occidente. Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.